Al contrario, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que está contigo. Es un De honor verdad para que mí. eres una linda, eres una persona y un ser humano con un corazón gigantesco y con ganas de aportarle a la gente muchísimo y de transformar a esta humanidad para bien, que al final eso es lo que buscamos con este espacio. Así que bienvenidísima, Nilda. ¿Es, es sensación mía o todo esto del encerramiento obligado, esto de la pandemia, del virus, de alguna manera está haciendo, porque me ha tocado vivirlo en carne propia, que ocurran muchas separaciones de pareja, muchas rupturas, no solamente de pareja emocional, sentimentalmente hablando, sino incluso de amistades? Y yo, pues obviamente me he venido preguntando qué es lo que ha venido sucediendo. Si es que nos encontramos con una realidad que creíamos que la teníamos clara, ¿no? Y ya cuando nos Bueno, enfrentamos 7 por 24 nos damos cuenta que a lo mejor estamos estructurando relaciones pues no concebidas desde donde debería ser, no sé, es un poco la duda que tengo. bueno, ya sabes, hoy en día se hace estadística para todo, ¿no? En general se reporta que hay un alejamiento, excepto para algunas parejas que es todo lo contrario, que han encontrado nuevas maneras de vincularse, tanto emocionalmente como eróticamente. ¿De qué depende esto? Porque finalmente tenemos que pensar que ninguna teoría es para todo el mundo, ¿no? Cada caso es un caso. Pero en general podríamos decir que si las relaciones de pareja estaban débiles, afectadas, antes del, de este problema de, me gusta llamarle retiro voluntario, ¿No? este, uh, entonces sí, en general hay un mayor distanciamiento, hay mayores problemas de comunicación y, y bueno, la sexualidad, y déjame definirlo como a mí me gusta, la sexualidad es el derecho a ejercer el placer de vivir, ¿sí? Placer de vivir. Cuando uno vive con placer, entonces lo que pasa es que te, el erotismo surge, emana, eh, se manifiesta, florece dentro de ese placer, ¿sí? La, la sexualidad humana no es una parte del humano, la sexualidad humana es la vida, es como dormir, como respirar, como comer. ¿Sí? Son neurotransmisores que están en nuestro torrente sanguíneo todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, no podemos separar la sexualidad del resto de la relación. En realidad, no podemos separarla de la vida misma nuestra. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando pensemos en sexualidad, lo pensemos a nivel integral. Si a nivel integral vivimos la vida con placer, el erotismo se manifiesta de manera natural, ¿sí? Pero hay que cultivarlo, así como tenemos que cultivar la relación de pareja con seducción permanente, con comunicación asertiva, con caricias, con buen trato, etcétera. Bueno, el erotismo se tiene que hacer de la misma manera, ¿sí? Se tiene que cultivar de la misma manera. Uno se puede entrenar en la seducción permanente. Entonces, cuando uno se entrena en la seducción permanente, que es un acto de alegría, es un acto de te deseo a ti, deseo tu deseo de mí, y tú deseos de mí, yo lo deseo porque tú deseas lo que yo deseo y yo deseo lo que tú deseas. Ah, ¿qué tal? es, es un círculo virtuoso, Ajá. ¿sí? Entonces, si nosotros cultivamos una relación de pareja eh, nutritiva, franca, amoroso-erótica, fuerte, leal, solidaria, mutual, etcétera, entonces el erotismo está dentro, es holístico, pertenece al campo de lo humano, ¿sí? Entonces, sí se puede,
y es hermoso, construir una relación amoroso-erótica también en épocas de pandemia. Nilda, me dejas pensando, pues porque esto lo oye uno desde adolescente, que el sexo, ya que estamos hablando de la parte del erotismo, de la parte de la sexualidad, es tan importante en una relación como lo sugieren desde que uno está creciendo. ¿No te ha pasado, o a todos los que están oyendo, que siempre llega un momento cuando uno ya está arrancando una relación o conoció a una persona y viene la pregunta, bueno, para ti qué tan importante es el sexo? Y con eso uno va midiendo un termómetro de si la persona es sexual o no y si va a compaginar conmigo o no en mis intereses sexuales. Entonces, ¿es Okay. tan importante realmente? Eh, Mira, es importante respirar, es importante comer, Ok. es importante dormir. Por eso empecé por ahí. Ajá. A lo mejor hay gente que come muy poquito, ¿sí? Hay gente no sé, que duerme muy poquito. Es difícil respirar poquito, eso es más difícil. Este, pero es lo mismo, es tú qué significado le das, Ajá. ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces escuchaste? Es que después de un tiempo nada es igual, Cantidad de veces. ¿sí? ¿Verdad? Ok. Porque es cierto, porque así es, ¿sí? Nuestro cerebro tiene una manera de funcionar muy específica. Eh, Cuando nosotros hacemos una actividad por primera vez, entonces tenemos que, el cerebro, el mecanismo neurológico genera mucha dopamina para que nosotros podamos dar ese paso. Entonces, una relación erótica al principio siempre tiene muchísima dopamina. Le llamamos pasión, le llamamos química, le llamamos un montón de cosas, ¿no? Que nos gustan. Pero en realidad se llama dopamina, ¿sí? Hay un automotivador, es el único automotivador que tiene el ser humano y tiene que producir mucho de eso para que nos animemos a dar un paso diferente, ¿sí? Ahora, no sé, la primera vez que te metes al mar, bueno, tienes que tener muchísima motivación para poder hacerlo. Pero la vez número 50, tú dime, ¿necesitas la misma cantidad de dopamina? Es que, Nilda, ahí es donde yo empiezo con mis preguntas, porque si bien uno oye un gran grupo de gente que te manifiesta que con el tiempo, pues la libido con tu pareja que ya conoces de recontramemoria, pues ya no es igual al comienzo. Al menos, y lo digo de corazón, pero no solo por lo sexual, sino porque el concepto mío de la lectura que yo le doy a la vida es de todo el tiempo meterle pasión, de estar reinventando, de estar jugando, de estar experimentando. Obviamente, si tú entras en un mismo libreto, toda tu vida se te agota en cuestión de segundos. Y entonces ahí es donde me surgen esas preguntas, porque sí será cosa de que, vamos a decir, hormonalmente o Sí, se va desapareciendo esto, o depende también de uno que todo esto se siga activando o reactivando. depende totalmente de cada uno, no más o menos, Uh -huh. totalmente. Todo lo puedes resolver, ¿sí? ¿Cómo es eso? Eh, si tú engañas al cerebro y le haces pensar que es la primera vez, el cerebro tiene que volver a producir la misma cantidad de dopamina. Entonces, todo lo que tú hagas, por eso la necesidad de la seducción permanente, como esta argamasa que va pegando toda nuestra actividad amatoria. Cuando tú le dices al cerebro, no, es la primera vez que voy a salir de vacaciones a la playa o al bosque, o es la primera vez que vamos a ir a, no sé, una obra de teatro o a patinar o a lo que te guste. Entonces el cerebro vuelve a motivar, vuelve a producir mucha dopamina y tú te sientes otra vez con toda esa energía de la primera vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema
de que se baja la libido. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con romper las rutinas y ponerle vida a la vida, alegría a la vida, ¿sí? Seducción a la vida, ¿sí? El mes pasado hice un curso de toda una semana, de un fin de semana acerca de la seducción. Es importantísima la seducción en nuestra vida, para con uno mismo primero, pero luego para con todas nuestras relaciones, no solo en las relaciones de pareja, con todas las relaciones. Uno cuando se mira al espejo, ¿sí? Si tenemos una actitud seductora que no es ni manipuladora, ni chantajista, ni convenenciera, ¿sí? Me ofrezco a la vida, a ti, a, a la alegría, al juego, este juego permanente que recién armé como un círculo virtuoso, ¿sí? Es la sonrisa. Cada vez que nos cruzamos en la casa con alguien, ¿sí? Es ese ponerse para el placer de vivir, ¿sí? Entonces, ahí rompemos la rutina, le damos un sentido diferente a la vida, y entonces sí, funciona bien, funciona muy bien, ¿sí? Y podemos estar en plena pandemia, sin salir 60, 90, 120 días, y sin embargo estar renovando todo esto, porque lo renovamos adentro, nos llenamos de nosotros mismos. Y cuando nos llenamos de nosotros mismos, entonces tenemos algo para dar. No sé si contesto. No, pues por mi lado, totalmente. Nilda, yo siento también que, vamos a decir, yo creo que estas cosas son de creencias y educaciones con las que uno viene, ¿no? Pero no hay un poco también de, ya que estamos en ese punto, de esperar siempre a que la otra persona sea la que te vaya llevando, para, digo en general, pero ya que estamos hablando del sexo, también del sexo, o sea, como que el hombre está esperando que la mujer sea la que le salga con su traje sexual o sensual y que luego lleve la iniciativa y la mujer pues por darle gusto se va acomodando en ese rol y nosotros felices aceptando y viceversa. Digo, ¿no hay algo de eso también? Sí, claro. Todo lo que son hábitos van a ir disminuyendo el gusto. Porque si tu galana se pone ese vestido negro que te encanta, o te invita a ese picnic que te encanta, la primera vez te va a encantar, pero la vez número 50 no te va a encantar igual, ¿sí? Entonces, de esto se trata, de que cada quien ponga, adhiera algo. A ver, vamos a ir un poquito más atrás. Este, el concepto de amor, si podemos visualizar al concepto de amor como un verbo, o sea, como hacer cosas, Una acción. entonces la primera pregunta es, ¿y yo qué hago cuando yo amo? Porque cada persona ama de una manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, si tú y yo somos pareja, ¿no? Entonces tú me dices, Nilda, yo te amo tanto, 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 tanto que te voy a sacar de trabajar. ¿Qué crees que te voy a contestar? No, Mira, tú, mejor no me ames, obviamente. ¿sí? Tú, Pero sin pero, embargo, sí, pero hay una cantidad que no piensa como tú, que son, creo, la mayoría. claro, la señora de al lado le va a encantar que le digas eso, que la ames de esa manera, ¿sí? Entonces, yo tengo una oferta amorosa para ti, ¿sí? Yo te digo, yo te amo haciendo, porque es conducta, haciendo esto, 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 esto y esto, ¿sí? Y yo quiero ser amada de esta manera. Mi oferta es compatible con tu demanda. Tu demanda es compatible con mi oferta, Ujú. ¿sí? Tu oferta es compatible con mi demanda, ¿sí? Entonces, hay que medir la compatibilidad entre las personas. Y para eso yo tengo que saber cómo amo. Esto es algo
Parece raro, pero en realidad me pasa todos los días cuando yo le digo a la gente, ¿y tú cómo amas? Este, este, no saben cómo aman. Entonces la primera pregunta, ¿cómo amas? ¿Sí? Entonces luego hay que amar todos los días, hay que pegar un tabique de amor todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, un tabique de amor, el primero a la mañana cuando abres un ojo y el otro todavía no. ¿Sí? Si es que duermes con alguien, mirar al bicho que tienes al lado y decir, ¿y yo hoy te elijo para pasar mi día o no te elijo? ¿Sí? Entonces es muy, muy lindo elegir a la persona que yo tengo al lado para compartir mi vida ese día, cada día. ¿Sí? Ok. Ese es el primer tabique de amor, volver a elegirlo. Porque si no parece que ahí está, no está en casa, me voy, está ahí. Y regreso y ahí está. Entonces se van convirtiendo en un mueble. Y Claro. cuando ya nos va en una mascota. ¿Sí? Ok. No, Entonces, no, somos seres humanos, somos incontrolables, somos absolutamente caóticos, somos incongruentes, somos complejos, nos pasa de todo. Cada elemento exterior nos pone a girar en mil cosas distintas. Entonces hay que seguir eligiendo todos los días a nuestro amor o nuestros amores, ¿sí? Entonces, ese es el primer acto de amor. Ok, cada día hay muchos actos de amor que tenemos que hacer. Si además practicamos la seducción permanente, entonces esos tabiques de amor se van pegando gracias a la seducción permanente, que es este juego de alegría entre dos, tres o los que quieras. maravilloso. Oye, qué bonito eso que acabas de decir. Me encanta eso de elegirnos todos los días nuevamente. Eso me Sí, parece que es el principio de un día común completamente diferente. Se va por otro camino el resto del día, ¿no? sí, Si yo me hago esa pregunta y me doy la respuesta yo mismo. Está bien bonito sí. eso, Nilda, gracias. Oye, Mira, dijiste, dime. perdón, retomando la pregunta anterior, dijiste, bueno, las mujeres pareciera que tienen un rol, los hombres tienen otro rol. En la vida y también en la sexualidad. Una cosa muy triste en la sexualidad de las mujeres es que habitualmente piensan que su placer se lo va a dar el hombre, Ujú, ¿sí? ujú. Y el hombre le pasa lo complementario, piensa que a él le toca darle placer a la mujer porque es tan idiota que ni placer tiene, ¿no? Ni a placer llega, ¿no? Entonces, pues el hombre se lo tiene que dar porque la mujer, pobrecita, no tiene de eso, ¿no? Ok. Este, esto que es totalmente cultural es Sí. una locura, Ujú. ¿sí? Porque a la mujer la pone, pues como la bella durmiente, ¿no? O sea, está dormida, ¿no? O sea, no siente nada, no hace nada, no piensa nada, no le pasa nada, hasta que llega el príncipe azul, le da un beso y entonces ahora sí ya la va a hacer feliz para siempre, ¿no? ¿Ok? Bueno, es lo mismo, es la misma creencia, ¿sí? Nada más que ahora, claro, tenemos el problema de que ya los más jóvenes, por cierto, ya no creen esto, gracias al cielo, no creen en esto, ¿sí? Ujú. Pero el hombre todavía se resiste. El hombre todavía siente que le tiene que dar a la mujer, y bueno, como ahora están de moda los multiorgasmos, ¿no? Entonces, le tiene que dar a la mujer un orgasmo, no es poca cosa. 2, 3, 5, 10, 15, 20. Cuanto más orgasmos les des, entonces, pues más macho, ¿no? ¿Mm? Más macho alfa, porque, ¿no? ¿Okay? Bueno, esto es terrible, porque Claro, entonces el hombre tiene que dejar de pensar, de sentir su placer para tener que enfocarse en que la otra grite cada vez más fuerte. Y esto claro. es horrible, Pero es que Nilda, porque el hombre se vacía, ah, entonces lo que le da es vacío, mm, ¿sí? Y la mujer está vacía esperando que le den, ¿sí? Y entonces vacío con vacío
solo se hace un vacío más grande, ¿sí? En el sexo, pero también en la vida. Claro. Es que, mira, me dejas pensando porque obviamente a uno de hombre también lo educan o se educa uno entre amigos con el discurso que uno cuando está con la mujer tiene que demostrarle no solo lo hombre, sino que también tiene que darle una tal satisfacción que la mujer quede derretida con uno y ese sea el gancho para que la tengas ahí de por vida o hasta que tú quieras, ¿no? Porque es el pensamiento machista. Sí. Pero también se me hace que la mujer acepta esa condición y también finge orgasmos y finge placer por no perder a ese macho que tiene también ahí a su lado, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos todos los que estamos acá, es decir, ¿hasta dónde es bueno estar fingiendo orgasmos, satisfacciones que no son reales por no perder a tu pareja? Y hasta dónde esto se ha convertido en el lenguaje más común de lo que creyéramos, de que incluso hoy, independiente de las edades, tengamos una pareja al lado que la hemos mantenido, entre comillas, si somos honestos, a punto un poquito de manipular ciertas cosas con no verdades en ese tema sexual. No sé tú qué piensas. Mira, sí se hace. Estamos en un momento de la cultura donde hay una sobreerotización, donde el sexo dejó de pertenecer a las relaciones humanas y ha pasado al mercado de consumo, donde se compra y vende sexo. Sexo, se compra y venden personas, ¿no? ¿Ok? Billetera mata carita y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada vez más todo esto es un poco de locura, Sí. ¿no? Este, hoy en día se habla de adicción sexual, lo que hace algunas décadas atrás era imposible imaginar como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede ser adicto a un producto, ¿sí? Pero es imposible ser adicto a algo que es incontrolable como un ser humano, ¿sí? Entonces, sí, sí, hay todo, te finges, el hombre finges tomándose la pastillita, y etcétera, etcétera, que es el gran macho. La mujer finge que va a tener un montón de orgasmos, el hombre también finge orgasmos, ¿sí? Etcétera. ¿Para qué sirve? Para dejar una sensación de vacío inmensa, donde el vínculo entre esas dos personas va a ser cada vez más débil, va a ser cada vez más triste, va a estar cada vez más debilitado. Hay pocas cosas que maten más que el deseo de estar con alguien, no solo erótico, sino de vida, de estar con alguien, que cuando lo hacemos por tarea, que cuando lo fingimos. ¿Sí? Entonces, ¿quieres debilitar tu vínculo emocional, mental, humano y sexual con una persona? Fíngelo. Y está garantizado, se va a acabar. ¿Sí? No sé si contesto. Claro, porque es que a mí me late que no solo en lo sexual, sino también en la relación de pareja, te lo Sí, digo porque lo he vivido también en carne propia, a veces, ya tú me dirás por qué, no me quiero meter en esos temas que no domino tanto, pero a veces siento que las mujeres dedican su buena parte de vidas sentimentales a ofrecer, a ofrecer para que el que está allá al otro lado, sea uno de pareja, se sienta satisfecho. Entonces, te consienten, son detallistas, te viven con una sonrisa, no le dicen no a nada, se vuelven casi que serviciales de una manera u otra. Y, y le van vendiendo ¿no? la idea de que eso es natural, que es que les nace el corazón, que es que te lo hacen porque te aman, porque te quieren. Y lo peor es que uno compra, porque pues si es lo que me están vendiendo, pues uno compra. A la vuelta de un tiempo, o como dices tú, de que nos tocó encerrarnos y esto, pues ahí es donde empiezan a salir todas estas cosas de verdad como son. Y ahí es donde empiezas tú a identificar qué tanto de todas estas cosas tan lindas y comportamientos tan amables eran realmente porque lo sentía
o porque me querían complacer para que yo dijera, esta es la que quiero y no quiero ni pensar en otra opción. No sé. Bueno, mira, en tu pregunta hay dos o tres cosas, ah, dos o tres creencias que están ahí abajo, que sostienen eso. Eh, la más abajo, nuevamente, es el concepto de amor. Cuando tú me dices, es para mantenerme ahí porque si no me voy, está, está la idea de que el amor es finito, Ujú, natural y abstracto. ujú, Finito, o sea, un queso, ujú, ¿sí? Es un algo que yo te doy a ti. Yo te amo, yo te doy todo mi amor, mi queso completo. Entonces después amo a Pedro, pero entonces te tengo que quitar un pedazo de tu queso y dárselo a Pedro. Pero entonces tú me vas a decir, oye, ¿por qué me quitas mi queso? Y Pedro me va a decir, ¿y a mí por qué tan poquito queso? ujú, ¿Sí? Y entonces todo se hace un gran conflicto. ujú, ¿Sí? En lo que hoy se llama poliamor, en realidad es polidestrucción. ujú. ¿Sí? Mientras no cambiemos el concepto de amor de un queso a un verbo, a una acción, y como toda acción se desarrolla al infinito, entonces vamos a estar en eso exactamente que tú dices. Me van a tratar de retener. Es imposible. No podemos retener a nadie que no quiera estar. ¿Sí? Entonces, para retenerme me dan esto, lo otro, pero llega un momento que lo otro es lo mismo que lo anterior. Y entonces el cerebro empieza a dejar de producir la dopamina necesaria, ¿sí? Y se convierte en natural. Es que así son, porque son la Madre Teresa de Calcuta. No, no es cierto. No es cierto. Cuando la mujer pierde su propia autonomía, su propia individualidad, y el hombre pierde su propia autonomía, su propio ser, entonces todo se destruye. Cuando el ser humano se destruye a sí mismo para poder agradar, el vínculo se destruye. ¿Por qué? Porque recibe a un ser humano destruido. A ver, ¿tú puedes dar algo que no tengas? No, ¿verdad? Ok. Entonces, si tú te construyes, si tú te nutres, si tú te conoces, si tú te cuidas, si tú te respetas, si respetas tu palabra, ¿qué hace el hombre? Dice lo que cree que la mujer quiere escuchar y nunca latina, pero bueno, no importa, él hace el esfuerzo, ¿no? Ok, entonces, pero entonces deja de ser sí mismo, ¿me entiendes? Entonces es vacío, es basurita lo que da, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para que la otra se haga la tonta, ¿sí? Y crea que, ay, sí, 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 me dijo lo que yo quería escuchar. Bueno, no mucho, pero más o menos, y medio le va atinando. No sirve, todo es mentira. Tenemos que entender lo que es la mentira, le llamamos mentira sistémica. Eh, Mentimos como una manera de vivir, ¿sí? Y estamos educados así. Santa Claus, no, no existe Santa Claus. No, no existen los reyes. El ratón de los dientes, no, no existe. ¿Van a ser felices para siempre? No, no van a ser felices para siempre. ¿Qué pasa aquí adentro? Que se liga. El que me quiere me miente, Claro. ¿sí? El que me cuida me miente. O sea, acá adentro, eso se llama a nivel técnico equivalencia compleja. Acá adentro se pegan cosas que no tienen nada que ver. Si no es el ser auténtico, es lo que te cuida, lo que te protege, lo que te hace digno de ti mismo, ¿sí? Ah, no, pero Nilda, es que tú eres muy directa. Tú no deberías decir así las cosas, porque es muy feo como lo dices. Ah, pues sí, es muy poco naturalizado, ¿sí? Pero sabes que en esta verdulería, en esta,
se venden naranjas. ¿A ti te gustan las sandías? Mira, en la verdulería de la esquina se venden sandías, porque en esta se venden naranjas. ¿Te gustan las naranjas? Bueno, si te gustan las naranjas y disfrutas las naranjas, pues aquí estoy. ¿Te gustan las sandías? En la de la esquina. Ahí venden sandías. Ajá. Pero es que ahí pones un tema bien interesante porque casi que te estoy entendiendo que está bueno ser muy claros desde el comienzo con tu pareja y exponer uno como es, sin miedos. O sea, así soy yo, esto es lo que hay, te gusta, lo compras, te interesa y si no, pues allá hay otras opciones, como dices tú. Pero Exacto. también por otro lado está el tema de, ok, a mí no me gustan las naranjas, pero estas otras dos cositas que traes me gustan. Dame chance a ver si con el tiempo me pueden empezar a gustar las naranjas. Y entonces me meto en una relación esperando que con el tiempo algunas cosas se modifiquen, ya sea porque las proponga uno, porque las proponga la otra persona o porque uno espera que ese cambio se dé en algún momento. Y luego, el problema es el luego, que puede pasar que por suerte te gusten las naranjas o puede pasar que nunca te terminen gustando las naranjas, pero igual ya estás tan adentro de una relación que ya no solo no la sueltas, sino que se te empieza a volver un poquito complicada. Mi querido Alejandro, ¿quién eres tú para imaginar que tienes el derecho de pedirme que yo cambie? ¿Por qué no cambias tú y me dejas de fastidiar? No, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. En principio debería ser así, en principio debería ser así, o sea, yo no tengo por qué entrar a cambiar a nadie, porque pues entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, yo si voy a querer a alguien y voy a amar a alguien es como es, punto. Y si Ajá. alguien debe cambiar algo porque algo me afecta a lo que tú haces, pues debo ser yo, ¿no? Es como lo que me sugiere ese principio. Pero vamos a la realidad, Nilda. La realidad es que hay una cantidad de gente que me incluyo donde, vuelvo y digo, es como que viene el combo con la hamburguesa, las papitas, pero la malteada no me gusta. Pero las papitas y la hamburguesa me encantan. Entonces eso me hacen feliz, pero cuando llega la malteada y aparece, ay, entonces empieza uno a querer acomodarse a cosas y ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde? ¿Es bueno Ok, cambiar la sí. malteada o hasta dónde yo por no poder cambiar la malteada diga, ¿sabes qué? Me retiro. Mira, fácil. Ujú. ¿Te gustan la hamburguesa y las papitas? Disfruta la hamburguesa y las papitas. La malteada no te la vas a tomar, pide una cerveza y está perfecto. Pero no pretendas que la otra no tenga malteadas. Tiene Ujú. malteadas. Tú no la vas a disfrutar, tú no quieres con la malteada, no te la tomas, no hay problema, te tomas tu cerveza. Pero disfruta lo que sí hay. ¿Cuál es el problema? Cuando en una relación de pareja se empieza a mirar lo que falta. En vez de disfrutar lo que hay, me enfoco en lo que falta. Pero eso que falta, además, quiero que me lo des tú. Y a lo mejor tú no lo tienes, Ujú. ¿sí? ¿Cuál es el problema de enfocar la relación en lo que falta? No en lo que hay, sino en lo que falta. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno mira lo que falta, eso nos conecta con la carencia, con la necesidad. ¿Sabes tú qué se devuelve cuando uno actúa desde la necesidad? ¿Qué cosechas cuando necesitas? Cosechas limosnas, Ujú. ¿sí? Sí. ¿Ok? Porque si yo necesito 5,000 pesos para comer, pero te los pido a ti, pero tú tienes nada más que 1,000, y yo te voy a recibir esos 1,000 porque tengo hambre, lo necesito, Ujú. ¿sí?
Entonces, necesitaba 5, me diste 1, bueno, está bien, 1, ¿sí? Pero siempre que hay una necesidad, uno recibe lo que haya, lo que te quieran dar. Siempre recibes limosnas. Una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir, ¿sí? Entonces, tus necesidades, todos tenemos necesidades, las satisfacemos nosotros mismos. Qué bien. Dejamos de fantasear que es el otro el que tiene que satisfacer mis necesidades. Yo satisfago mis necesidades. No me gusta la malteada, no me la tomo, ¿sí? Busco una cerveza en la tienda de al lado, ¿sí? ¿Ok? Y me como con muchísimo gusto y muchísimo disfrute la hamburguesa y las papitas. Pero tengo que disfrutar lo que hay. Si no disfruto lo que hay, entonces el vínculo se va debilitando, se va resquebrajando y va haciéndose triste la vida misma. Claro, ¿Sí? claro. Nilda, quiero aclarar que todas mis preguntas van de doble vía, ¿no? No solo es para los hombres, sino me pongo en el papel también, obviamente, de la mujer, porque creo que ese es Claro. parte también del comienzo. Y de una vez aprovecho a preguntarte eso, Nilda. ¿Es impresión mía o este tipo de temas son más comunes para las mujeres que los hombres? ¿Hay alguna razón para eso? Mira, desde la antigüedad el hombre se dedicaba a la proveeduría, a las decisiones importantes, a resolver los problemas de la familia, etcétera, ¿no? O sea, hay un rol, hace un siglo atrás, el rol del hombre era muy claro, ¿sí? El de la mujer también, ¿sí? Esto del amor y del sexo y de todo eso son novedades de los últimos tiempos, ¿sí? Antes eso no existía. Mira, hay una película, la de, ¿cómo se llama? La de, en el tejado, ¿cómo se llama? Ay, el griego, ¿cómo se llama? Ya sé cuál Oh, habla, pero es que también se me fue el nombre. de Anthony Quinn, Eh, en el tejado. No sé qué en el tejado. sí, 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 sí. Bueno, Por ahí de pronto eh, alguien sopla ahorita. él no quiere que su hija se case con un señor, ¿no? Ajá. Entonces le dice, no, no te tienes que casar, no, 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 no. Y ella le dice, pero es que yo lo amo, ¿no? Entonces él, bueno, después cede, pero se vuelve con su mujer y le dice, oye, ¿tú me amas? Y la mujer le dice, llevo 20 años planchándote las camisas, lavándote los calzones, dándote de comer, limpiándote, teniendo hijos contigo, cuidando de tus hijos. Si eso no es amor, ¿qué es? ¿Sí? Sí. Está bien claro el concepto de amor, el concepto de relación, el concepto de familia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, desde aquel entonces para acá, todo ha cambiado. ¿Sí? ¿Qué cambió? Mientras el hombre hacía todo lo que hacía, o sea, la proveeduría, el resolver problemas, el defender a la familia de los problemas que había en la comunidad, etcétera, la mujer conversaba con la vecina cuando le iba a pedir la taza de azúcar. Entonces, la mujer históricamente ha desarrollado esto de la palabra, ¿sí? Esto del aguantar, del ceder, de acomodarse, de sufrir. Hoy en día, todavía, una mujer es una verdadera mujer si pasan dos cosas. Si tiene hijos y si sufre. Caray. Es herencia, ¿sí? Por supuesto que hoy una mujer no se va a conformar con eso, ni mucho menos, ¿sí? También el hombre ha cambiado todo. Ya no le es grato ser el único proveedor, ni el único que resuelve los grandes conflictos, ni el único que nada. El hombre también quiere una compañera, un par, y la mujer quiere un par. Esto es algo novedoso, esto nunca había pasado antes. ¿Sí? Ok.
cuando se va dando toda esta transformación, porque la mujer incorpora en el mercado de trabajo asalariado, porque viene la pastilla en los 70 para prevenir el embarazo, porque empieza a luchar por su propio espacio en la familia y en las decisiones, y además le pide al hombre que sea sensible, que hable. Durante siglos ni pudo ser sensible, ni pudo hablar, porque se tenía que ocupar de otras cosas. Y resulta que ahora tiene que aprender a hacer cosas de viejas. ¿No? Está difícil. ¿No? La crisis de la masculinidad que se empieza a escribir hace varias décadas es de que, ¿cómo que el hombre es sensible? Mandilón. Sí, claro, es que la educación que traíamos es una locura. Exacto, Está exacto. completo de eso. Entonces, claro, entonces ahora la mujer pide cosas que el hombre no tenía la menor idea, ¿sí? Durante siglos. Y el hombre le pide a la mujer lo mismo. No, yo quiero que tú disfrutes en la sexualidad. La mujer no estaba para disfrutar, estaba para tener hijos. El señor venía, se luchaba en el agujero, ¿sí? Y entonces, pues ya está, pues había niñitos y ya está, ¿no? El servicio era completo, también de cama, ¿no? Ok, bueno, no, resulta que ahora no, ahora el hombre también quiere que la mujer disfrute por sí misma, lo que hablábamos hace un rato, Exactamente. ¿sí? Y quiere que trabaje y que sea independiente económicamente y que sea un par y que nos llevemos ahí a resolver todo. La mujer tampoco nunca había hecho de eso, ¿sí? Entonces el hombre tiene que aprender habilidades desconocidas y la mujer tiene que aprender habilidades desconocidas, ¿sí? Claro. Y todo esto genera un gran caos, ¿sí? Que es difícil de manejar. Por eso los divorcios son más que los matrimonios y todo esto. Sin embargo, yo le apuesto a que sí se puede, y es hermoso, construir una relación amoroso-erótica, leal, mutual, solidaria, fuerte, de largo plazo, si pagamos el precio. Porque en la vida nunca vas a tener lo que quieres, vas a tener lo que pagues. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Quieres esa relación? Ah, pues hay que pagar el precio. Hay que aprender la seducción permanente, hay que aprender a decir cómo amo y cómo quiero ser amada, hay que tener proyectos personales, hay que ser autónomos económica y emocionalmente, hay que ser adultos, hay que dejar de ser hijos, Qué importante eso. ¿sí? Porque si no, nuestras relaciones afectivas van a ser entre niños. Dame, 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 dame. Entre niños, ¿sí? Hay que Sí, aprender a ser adultos y para ser adultos hay que dejar de ser hijos. ¿Mm? ¿Qué significa dejar de ser hijos? Dejar de pensar, de sentir que si mi mamá y mi papá o quien me cuidó, da igual, eh, hubiese sido diferente, yo hoy sería feliz. ¿Cuánta gente de muchos años, no adultos, pero sí de muchos años, hoy tú conoces, que quieren educar a su mamá y a su papá porque están equivocados? no, pues ¿Cuántas? la mayoría, pero ¿Sí? desde chiquitos, desde la adolescencia ya quieren educar a los papás. Y dime, ¿quién eres tú para querer educar a tu padre? Si tu padre y tu madre no tienen derecho a hacer como se les dé su gana, ¿de dónde sacas que tú tienes el derecho a hacer como a ti te da la gana? Sí, de acuerdo. Lo que decíamos hace un rato, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, como tu mamá y tu papá, por supuesto, no te van a hacer caso, entonces se lo vas a exigir a tu pareja. Que tu pareja te dio lo que tu mami y tu papi no te dieron. Ah, ok. Ups, no va a pasar.
Y eso se puede estar dando mucho, ¿no? Ajá, Claro, yo no lo había visto por ahí, pero claro, es inconscientemente. Termina uno ajá. exigiéndole uno a su pareja lo que no encontró en sus papás. Sí. Wow. Ay, ay, miren ustedes. Oye, Nilda, evidentemente hoy, que ya lo dices, está cambiando todo y la mujer está adoptando otro rol en pareja, el hombre también se está adaptando a esos cambios por lo mismo. Ahí veo un choque también que se ve muy claro como en este momento de la vida, creo yo, donde, pues sí, la mujer está buscando una independencia, una autonomía, y el hombre no está acostumbrado a ver a la mujer en esas. Entonces empieza a haber un... Porque también por otro lado veo muchos hombres, y me incluyo, que quieren admirar a sus mujeres, así, porque es bonito admirar a su pareja, como la mujer también siempre ha querido admirar a su hombre. Es que la cosa se está como medio igualando. Entonces, esto es nuevo, como dices tú, para las dos partes y siento que a veces hay una resistencia más masculina en esa independencia de pronto que manifiesta la mujer o es impresión mía. Depende de la zona. En las zonas urbanas, clase medias, intelectualoides, es más fácil. En las clases de altos niveles de ingresos o muy bajos niveles de ingreso, sigue siendo igual que siempre, ¿sí? Uh -huh. Porque la cultura se va transformando. Bueno, aquí a lo mejor me pongo un poco técnica, pero eh, todo sistema, ¿sí? Tiene adentro de su mismo confort, de su misma eh, bueno, no me sale. Dentro de sí mismo tiene el elemento que lo va a autodestruir, ¿sí? Así los seres humanos vivimos, nos desarrollamos y nos morimos, ¿sí? O sea, las especies desaparecen, todo evoluciona y en algún momento desaparece. Ok, los sistemas igual, ¿sí? Los sistemas económicos, sociopolíticos anteriores se fueron desintegrando. Nuestra cultura patriarcal está en franca agonía. ¿Por qué? Porque los elementos de conflicto interno del sistema van generando por fuera del sistema una zona que se le llama contracultural, ¿sí? Que cada vez es más ancha. Uh -huh. Pero hay un núcleo que sigue siendo lo convencional, ¿sí? ¿Dónde están esos núcleos? En las clases de mayores ingresos y de menores ingresos. La clase media es la clase transgresora, ¿sí? Que siempre va a querer estar mejor de lo que estaba en todos los sentidos de la vida, ¿sí? Lamentablemente hoy mejor es tener más dinero para comprar más productos innecesarios, para comprar cuerpos, para desechar cuerpos, para destruir un sistema que funciona mal, pero sin ningún modelo, sin ninguna receta de un modelo alternativo que funcione bien, ¿sí? Por eso mi posición, y de mucha gente, por supuesto, no es mía, es construir un modelo a la medida, ¿sí? Tú y yo construimos un modelo que nos venga bien a nosotros dos en evolución, Eso me ¿sí? encanta. Porque el equilibrio es un equilibrio dinámico, siempre se está transformando, porque los seres humanos nos transformamos. Entonces la relación se va transformando, ¿sí? Y es todo un equilibrio dinámico, ¿sí? Entonces cuando se presentan estas luchas de a lo mejor un hombre más convencional y un hombre y una mujer menos convencional, o al revés, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es lograr abrir el diálogo, que te gire la piedra, decimos en México, que te gire la piedra. Reflexionar sobre estas cosas. Darnos cuenta que hay cosas que ya
que a lo mejor hace 5 años nos venía bien, ¿sí? Pero que después de 5 años, pues ya funcionan mal. Entonces hay que reacomodarse, readaptarse. Tú no eres el mismo de hace 5 años, yo tampoco, nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué los acuerdos seguirían siendo los mismos? Claro. ¿Sí? Si ya ni tú ni yo somos lo mismo de antes, pues hay que renovar el acuerdo, ¿sí? En general, el problema que vemos es la solución de lo desechable, ¿no? Ah, no me llevo bien contigo, next, ¿sí? Que siga, el que siga, no, el que sigue. No, no hacemos, no somos conscientes de cuál es mi 50% en el logro del fracaso, ¿sí? Ujú. Fracaso. A veces el divorcio es un éxito, ¿no? Pero este es otro tema. Sí, por ahora lo vamos a dejar ahí. Si la relación funcionó mal y se acabó, lo primero que me tengo que preguntar es cómo yo logré desde mi 50% que eso se acabe. ¿Sí? Porque una relación entre adultos, otra vez adultos, tú tienes el 50%, yo tengo el 50%. ¿Cuál fue tu 50% de responsabilidad para que esto se acabe? ¿Sí? Y cada quien se lleva su 50%, el 100% de su 50%. Claro. ¿Sí? Y ese es el primer paso, ¿sí? Para estas luchas, ¿sí? Si cuando empieza la lucha nos sentamos y decimos, bueno, estamos en guerra, ¿sí? Supuestamente nos queremos, pero estamos en guerra, eres mi enemigo. Ok, vamos a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es mi 50%? ¿Cuál es tu 50%? Y vayamos viendo qué parte de ese 50% me da la gana modificar o no. Porque si una de las personas evolucionó hacia allá y el otro hacia allá, y entonces lo que va a pasar es que los caminos se separan. Pero sin juicio, sin maltrato, sin violencia, sin odios, simplemente el amor que se tienen se transforma en otro tipo de vínculo, un vínculo afectivo, un vínculo de amistad o de socios o de buenos recuerdos, ¿sí? Y si hay hijos de buenos parientes, ¿sí? Pero bueno, ese amor no se hizo humo, se transforma en otro tipo de relación, ¿sí? Y la relación de pareja amoroso-erótica entonces se va a ir desarrollando adentro nuestro en hacer algo diferente a lo que hice antes para no repetir más de lo mismo. No sé. Nilda, me dejas pensando, ¿hay forma de medianamente uno saber eh, qué tanto está insistiendo en una relación que a lo mejor pueda ser tóxica, no conveniente, pero que uno busca seguirle, como dicen aquí en México, chambeando a la relación para sacarla adelante, e insistir en que esos 50% se vayan a ir ajustando con el tiempo, pero está siendo a un costo muy alto de sufrimiento, de discusiones, de inestabilidad, de frustración, de acumulación de una cantidad de sentimientos no muy buenos, pero le sigues chambeando porque sientes que de alguna manera pues yo no puedo esperar la perfección y tengo que hacer más de ese 50% para salvar esto y la otra persona está en la misma posición. ¿Hasta dónde, híjole, puede uno detectar esto hay que pararlo, basta, es tóxico y va a seguir siendo así, o hasta dónde le sigo? Mira, si tú y la pareja, los dos coinciden en que la relación está siendo muy poco nutritiva para ambos y cada quien reconoce su 50% y cada quien dice, yo voy a cambiar esto. No, es que tú, si tú no hicieras no sé qué cosa, entonces yo me sentiría bien. Eso funciona mal. Eso no funciona. Pero si de mi 50% yo digo, mira, el que yo me haya desdibujado en mi pareja contigo funcionó mal.
Entonces, ahora me voy a ser responsable de mi bienestar y voy a actuar desde ahí, siendo yo misma, por ejemplo. El que yo, frente a una diferencia contigo, decidí la ley de las piernas cerradas para castigarte. Entonces, en realidad, la autocastración me dolió más a mí que a ti. Entonces, voy a dejar de hacer eso. Bueno, y así puedo nombrar todas las más comunes que tú te las sabes de memoria. Pero no me baso en que tú tienes que cambiar. Yo tengo que cambiar mi 50%. Si el otro se dedica a cambiar su 50%, entonces es muy probable que sí se pueda recomponer. ¿Sí? Sí es muy probable que sí se pueda recomponer. Si entraron en asuntos de traiciones, sexuales o económicas o de cualquier tipo, de la confianza, sí se aburrieron, si creen en el control, el control policial, ¿sí? O sea, te vigilo el celular, los correos electrónicos, dónde vas, me tienes que sacar fotos de dónde llegas y con quién hablas y con quién no hablas. Si el nivel de control, violencia, traiciones, celos, etcétera, es muy alto, va a ser muy difícil. Si hubo una traición, yo te diría que el 98% es que eso se desquicia, eso no es armable, no es rearmable. Como relación de pareja. Si hay hijos, se puede trasladar a una relación de parentesco. ¿Sí? Es que para ver si te estoy entendiendo bien, es muy probable que muchas personas vengan trayendo conflictos del pasado no solucionados o no trabajados y los presentan en la nueva relación y ahí salen y la otra persona no es culpable de nada de eso que se trae nuevo a la casa y por ahí la cosa no está bien, es un poco eso. Es como que la sugerencia es primero arregla tus problemas del pasado para que no me traigas, como dice uno, suciedad a la casa que está limpia. ¿Es un poco eso? Sí. Mira, los seres humanos somos seres en evolución. Todos tenemos toda nuestra parte luminosa y también tenemos nuestra sombra, ¿sí? Y todos tenemos sombras hasta que nos morimos, ¿sí? Porque si no seríamos fantasmas, ¿no? No seríamos seres humanos. Es la sombra que tenemos la que nos permite evolucionar. Es lo que te duele, lo que te enoja, lo que te entristece, lo que de alguna manera te incomoda, es lo que te va a hacer pensar y querer resolver algo, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados en nuestra cultura a decir, no tienes que estar mal, no tienes que deprimirte, no tienes que estar ansioso, no tienes que sufrir, no tienes que, siempre tiene que ser éxito y risa y maravilla. Y esto es una locura de hoy en día, ¿sí? Las emociones no son ni buenas, ni malas, ni negativas, ni positivas, ni ninguna de todas esas tonterías. La emoción es un mail, es un correo, ¿sí? Electrónico, del inconsciente al consciente, ¿sí? La emoción nace por cómo tú interpretas la realidad, ¿ok? Entonces, ¿quieres cambiar tu vida? Ok, mira, eso que está ahí afuera, ¿sí? Lo entra a nuestro cerebro a través de los 5 sentidos, ¿no? Acá se procesa, en el software personal se procesa, ¿ok? Sale una interpretación. Esa interpretación genera neurotransmisores. Esos neurotransmisores se van al torrente sanguíneo. Y entonces si nos enojamos, estamos así, si estamos alegres, estamos así, estamos tristes, estamos así. ¿Sí? Al cuerpo le pasan cosas. A eso que le pasa al cuerpo le llamamos emoción. ¿Sí? O enojo, o alegría, o tristeza, etc. ¿Sí? Es algo que le sucede al cuerpo. Esa emoción va a hacer que tengamos una conducta. No hay conducta sin emoción. ¿Ok?
Entonces, vamos a tener una conducta. Pero las conductas tienen consecuencias. ¿Sí? Todas las consecuencias de todas tus conductas es tu propia vida. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Qué tienes que cambiar? Tu manera de interpretar la vida, tu manera de mirar la vida que está aquí. ¿Sí? ¿Ok? Que es todo tus sistemas de creencias, todas tus ideas, toda tu educación, todas tus experiencias, aquí está. ¿Sí? En nuestra cultura, ya me voy a poner pesada, en nuestra cultura miramos la vida a través de 4 paradigmas. ¿Sí? Un paradigma es algo que uno usa sin saber que lo está usando. ¿Sí? Para el razonamiento. Ok. Jerarquía. Yo domino, tú te sometes. Confrontación. Tú tienes la razón, yo no. Competencia. Yo soy más que tú eres menos. Exclusión. Ah, no piensas como yo. Shu, quítate. Estos 4 paradigmas estructuran nuestra manera de mirar la realidad. ¿Sí? Es fácil. Los celos. ¿Cuánto tiene de jerarquía? ¿Hay jerarquía en los celos o no hay jerarquía? Yo creería que sí, pero... Sí, ¿verdad? Yo domino, tú te sometes. Tú no puedes ver a tu amigo ni a tu amiga. ¿Mm? Yo te digo a qué amigos puedes ver. Yo te digo qué horas vas a salir y a qué hora vas a regresar a casa. ¿Sí? Yo te digo si puedes salir o no de viaje, si te puedes poner ese escote o no te puedes poner ese escote. ¿Mm? Yo domino, tú te sometes. ¿Ok? Los celos tienen confrontación, pero no, mira, si es mi mejor amiga, de cuando era chiquito, éramos vecinos, fuimos al colegio, no me importa. ¿Sí? ¿Mm? Las amiguitas de la infancia no entran en esta relación. Yo tengo la razón, así es, porque todas mis amigas dicen eso y toda mi gente dice eso. Yo tengo la razón, tú no la tienes. ¿Okay? Sí, siempre la referencia de poner de ejemplo las amigas o amigos es típico. Sí, ok. Competencia. Los celos tienen competencia. Pero ¿cómo te vas a fijar en esas nalgas y las mías me costaron $100,000 y además voy al gimnasio 5 horas por día? A ver, dime, ¿cómo que miras las nalgas de esa otra? Mis nalgas son las mejores, ¿sí? Todas las otras, fúchila. ¿Sí o no? ¿Okay? Exclusión. Los celos tienen exclusión. Tú eres mi pareja. ¿Sí? Ninguna otra va a entrar en esta relación. Next. Yo. Los celos tienen el 100% de jerarquía, el 100% de confrontación, el 100% de competencia, el 100% de exclusión. Ok. Mientras estemos pensando la vida desde aquí, la vida se va a ir convirtiendo cada vez más en un infierno. ¿Sí? Pero Ay, se puede transformar. esa es la pregunta. ¿Se puede transformar? Porque Nilda ya se nos va el tiempo, ya nos quedan contados 3 minutitos y hay tanta cosa para hablar ya. De verdad que qué rico hablar contigo, de estas personitas que uno no quisiera parar de hablar nunca. De verdad que qué sorpresa, qué grato. Y ojalá pueda sacar tiempo más adelante y nos puedas volver a acompañar para seguir hablando de cositas. Pero ya para cerrar, Nilda, como para que la gente se quede como con algo de todo esto que se habló, al final, todas estas cosas que estamos igual aprendiendo, adaptando, conociendo,
mutando en otra especie un poco más evolucionada en muchas cosas. Yo lo llamo evolución de cómo veníamos manejando las relaciones de pareja antiguamente. Digo, todo esto tiene posibilidad de transformación, todo se Por puede supuesto, cambiar, todo se puede adaptar. todo, todo. Ni siquiera es difícil, es Eso. bastante fácil, la La verdad. otra pregunta, ¿rápido o eso tiene un proceso eterno de trabajo, de mil cosas? Rapidísimo. Ay, Si a ti te gira la piedra, es muy rápido. Si tú estás aferrado, apegado a tus creencias, a tus viejas creencias, entonces no. O sea, tiene que estar la disposición de que esto no me funciona, quiero transformarlo en otra cosa. La disposición es importante. Si hay la disposición, si elijo transformar mi vida, entonces es muy fácil. Nilda, ya para cerrar, también es importantísimo entender de principio, creo, que tu universo es diferente al mío, que somos universos diferentes y que si nos juntamos, sea por sentimentalmente, amistad, etcétera, ese respeto fundamental porque tú eres diferente y tengo que partir de ese principio y no puedo verte como yo, ni tú me veas como tú, es importantísimo también, ¿no? Para que esto también fluya mejor, ¿no? Por supuesto, tenemos que entender, comprender, aceptar y respetar que el otro es un ser único y que lo único que yo puedo hacer es elegirlo o no. Disfruto lo que hay o me voy a la verdulería de la otra esquina. Me encanta. Me encanta y te lo digo obviamente con todo el respeto, me encantas. Eres una mujer excepcional, una mujer maravillosa, encantadora, con una sabiduría infinita. Nilda, mil gracias por este espacio. De verdad, mil gracias. Qué delicia. Estos de esos helados que uno disfruta poquito a poquito, que no quiere uno acabar nunca.